Estatal de Teatro en Yucatán. Hoy estamos en Progreso, como pueden darse cuenta, los que vengan sobre todo, y queremos agradecer a las autoridades que están presentes, de los directores y director de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por invitarnos. Y también queremos agradecer a todas las instituciones, agrupaciones de artistas que han apoyado esta iniciativa. Esta iniciativa es una iniciativa comunitaria de personas, de artistas que nos agrupamos para comentar, para reunirnos, hablar del teatro, tratar acerca del teatro, juntarnos con otras personas del teatro. Entonces todos están invitados y les invitamos a revisar la cartelera que está en el cartel de Progreso, que vamos a escribirles en la tarde de hoy y para el día de mañana. Y también para involucrarse para los años que vienen, porque siempre es un espacio abierto para recibir personas, para escuchar propuestas, para que necesitamos manos y mentes que nos ayuden y voces para juntar a más personas en estos ambientes. Desde este foro llegar a Yucatán y tenemos a varias personas muy especiales a las cuales vamos a escuchar un poco y conocer. Entonces los dejo en manos de ellos. Son Carlos, Daniela, Juanita, José y Carla. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no obstante también polémico, que atraviesa la migración, de ser artistas cambiantes, en constante transformación, en constante cambio de territorio, y cómo migrar también implica no solamente migrar de un país a otro, muchas veces de una profesión a otra, es decir, de la danza al teatro, de las artes visuales a la música, la interdisciplina, la transdisciplina, de áreas de conocimiento, a quien nos gusta la academia tradicional, la ciencia y también las artes, están hablando constantemente de estos saberes que epistemológicamente tienen una tradición similar, pero también con sus diferencias. Y también migrar de edad, pasar de ser joven a ser adulta, siempre digo la mediana edad o la edad media, donde aparentemente no pasa nada, es invisible, pero muchas transformaciones también pasamos. Estamos hablando también hace un rato, migrar del siglo XX al siglo XXI, que para unos han sido más fácil que para otros, lo que implica la conexión con las nuevas tecnologías. Entonces el tema es muy amplio, tiene muchas aristas y bueno, estaré enriquecido por mis colegas también. También se me ocurrió mucho cómo esto infiere en nuestra identidad, cómo va transformando a una identidad más fluida, que no para todos es fácil, sobre todo quienes, y hablo por mí, quienes pasamos por una educación muy nacionalista del siglo XX. Vivir la nacionalidad desde otro lugar, escuchar cómo se vive por los jóvenes el ser mexicano, también eso conflictúa muchas veces en cómo también esto infiere en las producciones artísticas, en cómo se gestiona el hibridismo cultural tan interesante. Otros temas que también invito a conversar es cómo también van ocurriendo estéticas distintas a través de la conversación de la disciplina, como comenté anteriormente. Muchas veces nos ha pasado que llegamos al teatro, dice teatro, y nuestro concepto de teatro es otro, y salimos confundidos sin saber qué es. Hace poco un alumno me dijo que estaba aplicando para una convocatoria, él estaba segurísimo que era interdisciplina, iba a aplicar para interdisciplina, y en la plática se dio cuenta de que no era interdisciplina, que era danza, donde aplicaba otras disciplinas, y salió más confundido y dijo, ya no sé qué estudié y no sé qué hago en escena. Entonces todo lo que puede surgir a través. Y bueno, por supuesto el más evidente, cuando te vas a estudiar a otro país o vienes de otro país, hay choque cultural. Tanto cuando te quieres integrar o reintegrar a la comunidad artística, o vienes con ideas que tú consideras nuevas, avant-garde, y en diálogo con la comunidad te das cuenta que mejor no es lo más apropiado, que tienes que hacer una pausa, como decía Paulo Freire, escuchar, vivir en la comunidad
comunidad, entender las necesidades y empezar a dialogar para producir con ellas. Y bueno, para iniciar y abrir el diálogo con mis compañeros, me gustaría mucho conocer cómo es que llegaron a Mérida, Yucatán o a Yucatán, a qué barreras, saberes se enfrentaron, ideologías quizá, de maneras de producir y qué oportunidades también, que creo que es lo más valioso. Entonces les cedo la palabra a mis compañeros y quiero comenzar a compartir. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a todo el comité organizador del Congreso. He pensado mucho a partir de la invitación de lo que significa migrar y llegar a un territorio nuevo. Importante decir, yo vengo de Cuba, donde para nosotros migrar no es una opción, es una obligación actualmente. Y donde tú no escoges, tú a donde llegues, al país que sea, para ahí vamos. Eso es una realidad muy dura, pero que hay que decirla. Yo sabía que podía llegar a México, pero no tenía como elección de ciudad, y yo creo que llegar a Mérida fue por culpa de los dos que están ahí sentados, y Ángel, que por lo menos yo tengo dos amigos que allí nos había unido el teatro, con producciones que él había hecho con Cuba. Bueno, por lo menos tengo dos amigos allá, conozco personas que hacen teatro, y llegué acá en el año 2021, no hace tanto, en medio de pandemia, contexto complicado, y mi primera reacción fue: no quiero hacer teatro. Ya, el teatro pasó, no voy a hacer teatro, pero siempre es algo que te va quedando hasta que decides empezar. El contexto de Cuba es muy diferente porque el teatro completo es subsidiado. Acá cuando llegas tienes que pensar nuevas formas de producir o adaptarte, no crear nuevas, sino adaptarte a las formas de producir, de gestionar el teatro, de entender el teatro bien diferente a como se entiende en Cuba. Para mí, para mal, hay una diferencia muy grande de cómo se gestiona el teatro. Y lo otro fue un trauma que yo traía, que yo decía: nadie va a entender el teatro que yo haga. Los temas que yo tocaba con mi compañía ya eran como muy locales, muy de contexto cubano, de investigación de la sociedad cubana, y yo decía: ¿qué yo podré decir acá a esta sociedad hoy, en este momento año 2022, que sea interesante y que convoque a un pensamiento, una reflexión al público? Yo creo que en este tiempo solo tengo 3 obras. Acá me he dado cuenta que sí hay temas como universales o preguntas que nos podemos hacer todos, que si llega a una comunidad, ya sea de Yucatán, sea de México, sea de Europa, creo que hay temas universales, y es encontrar ese sentido, esa investigación común. Ese sí fue como el primer trauma, el cambiar de maneras de gestionar, el cambiar de público. Y lo otro, y más duro, es que el teatro es comunidad, el teatro es familia. Yo tenía ya mi compañía, mi comunidad, mi gente con la que colaboraba, y llegar y lo pierdes todo. Llegas y eres solo. Para cómo, ni soy actora, tuve un tiempo porque no me puedo ni montar una obra yo y ponerla yo. Necesito un diseñador, una diseñadora, una actriz, un actor. Necesito gente con la cual crear comunidad. Y es una anécdota graciosa porque las primeras personas con que empecé a trabajar no fue por elección, fue porque eran los que conocía. Es como conocí un día a Risto y digo: bueno, tú eres actor, dale, vamos a montar, te voy a montar un monólogo y vamos a empezar a trabajar. Un día conocí a Edward y: tú haces diseño de luces, ¿quieres trabajar conmigo? Y así, tratando de buscar comunidad. Y hoy me parece súper lindo que 3 años después ya sí somos más de 10 personas que van, vienen, se tienen que dedicar a hacer otras cosas, otros trabajos, pero siento que ya Mitos Teatro, que se llama igual que como estaba en Cuba, volvió a ser comunidad, y ya yo siento que estamos en un punto que podemos como empezar de nuevo a crear, a investigar. Ya siento que todavía tenemos que encontrar ese lenguaje común, estética, artísticamente, de investigación, ese lenguaje que nos une a todos, pero siento que eso de crear comunidad, crear familia, que te conozcan también, es súper importante, que te conozcan, que te vayan a ver el público, que te inviten. Eso es súper importante porque llegas y eres un desconocido o una desconocida, y eso es súper difícil. Ese trauma que tienes, que tú no le va a interesar a nadie. Yo recuerdo la primera vez que tuve la primera reserva, cuando fuimos a estrenar Tráfico, que cayó la primera reserva, y bueno, por lo menos una persona le va a interesar y allá vamos, ¿no? Y después es súper lindo eso de ver cómo se va a quedar
conociendo personas, cómo tienes vínculos estéticos, temáticos, ideológicos con personas y que invitas a tu comunidad, aunque no sean parte de tu grupo, si son parte de tu comunidad. No es parte de tu núcleo creativo, pero sí de tu comunidad artística, intelectual, social, y eso es súper, ha sido así como mi mayor reto como migrante, empezar a entender el teatro. Tal vez pueda ser cruel, pero a mí me gusta ser a veces radical para crear polémica. Yo digo que a veces jugábamos a hacer teatro. Jugábamos a hacer teatro. Pues estás en un juego donde si te sale bien o te sale mal, te van a pagar tu dinero, donde si vas con una persona o 100, tú vas a cobrar lo mismo, donde te invitan precisamente para que no te vayas de Cuba, te dan lo que tú quieras. Entonces, llegar aquí, yo decía, voy a frenar. ¿Cuándo viene la persona que me revisa a ver si mi texto es ideológicamente correcto? Ah, no existe eso acá. Porque, bueno, revisa. ¿Cuándo vienen los funcionarios a ver tu ensayo general y decir si esta obra está apta ideológica, no estéticamente? Ideológicamente para presentárselo. No, no hay nadie. Puedes presentarlo simplemente. Y el foro, tienen que analizarte la obra. No, ya. Y está ahí. Y el público. Entonces esos mecanismos también son difíciles adaptarse a eso, a cómo gestionar. El tema de las redes sociales, que yo le doy muchísima importancia porque si me interesa conectar con un público joven, hay que entrarle por su lenguaje. Yo estaba perdido. La internet en Cuba llegó en el 2019 y yo me voy en 2021. Yo no sabía lo que era Instagram, eso no. Empezar a entender eso, como pagar una publicidad, no sabía que eso se podía hacer. Entonces empezar a entender todo lo que el nuevo lenguaje es como casi volver a hacer, reiniciar todo esos nuevos lenguajes, mandar a una convocatoria. Eso yo todavía necesito cursos sobre eso, de cómo mandar a una convocatoria, que hay las carpetas, que son ideas que no tenía incorporadas de Cuba y acá todavía yo siento que no. Y lo otro que pasé también es que cuando no llevas, ya se llama naturaleza, soy mexicano, como mexicano, guateco, como me gusta decir, pero al principio no puedes participar en ningún fondo, no puedes participar en nada, tienes que llevar mínimo 4 años viviendo. Y decía, ¿cómo yo? Y lo entiendo, ¿no? Porque darle el fondo a una persona. Entonces era depositar mi proyecto en manos de otras personas. Sí, tú vas a ser mi representante, eres parte del grupo, pero también esa persona es el representante. Esa persona es quien va a tener toda la gestión. Es casi como delegar tu espectáculo, y eso es como otra manera de pensar, de entender, y un choque cultural. Lo que sí, no todo negativo, positivo, es que el yucateco es muy parecido al cubano. Y a nosotros los cubanos nos acogen de maravilla. Yo no sé cómo será otra, nos acogen de maravilla. Yo me siento parte de las características del yucateco, hacemos match súper bien, y yo creo que eso también se entiende a la hora de gestionar un proyecto artístico, de gestionar un producto. Esa ha sido más o menos mi experiencia. Muchas gracias. Dijiste muchos aspectos interesantes, pero me quedo con algo que me resonó y con lo cual me identifiqué, que es cuánta humildad se necesita al migrar, al llegar a un lugar nuevo. Incluso, quizá, no sé, Dani, nos platicarás, quizá incluso siendo yucateca o radicando ya mucho tiempo en Yucatán, irte a estudiar tu licenciatura en la UB por 5 o 7 años, regresar y ver que la generación con la cual tú hacías teatro o jugabas a hacer teatro en la prepa, en la universidad, ya no es la misma. Muchos migraron y que tienes que volver a decir, hola, mucho gusto, soy Daniela. En mi caso, yo ya me fui grande a estudiar a mi doctorado a los 37 años, y yo ya tenía, según yo, un reconocimiento como docente. Llego y mi generación se está jubilando. Y entonces es otra vez la humildad de decir, ok, no soy nadie, y gracias a la vida que me está recordando que no soy nadie porque me ayuda a crecer, ¿no? Pero sí tú alegre de repente de volver a decir, hola, soy Carla Uriarte, tengo tantos años, aunque no sepa. Es como esta humildad. Entonces, no sé si nos quisieras comentar algo al respecto y expandirlo hacia donde lo quieras llevar, Dani. Gracias. Buen día a todos. Hola Carlita. Hola chicas. Disculpen que se está enloqueciendo la ciudad afuera y yo migro de mi pueblo a este pueblo. Entonces, pues siempre se me dificulta la movilidad desde mi pueblo. Bueno, soy Daniela Montalvo.
justamente empiezo a pensar sobre el concepto de migración. He trabajado el concepto para hacer teatro, para trabajar con grupos que trabajan con personas migrantes en otros países, y después de ahondar en los conceptos y en las palabras que están alrededor de la idea, me quedo con una, que es la de movilidad forzada. Migración es movilidad forzada. La gente que migra no es voluntario, generalmente, cuando van de un país a otro. Hablando generalmente, ¿no? Y yo me pregunto acerca de mí, ¿no? O sea, ¿por qué me invitan a un lugar, a una mesa donde se habla de migración? Y es cuando se expande la palabra, ¿no? Migración, en cuanto a movilidad forzada, tengo el privilegio de no tener que migrar porque mi vida está en peligro, la vida de mi familia está en peligro. Tengo el privilegio de no migrar porque no tenga yo oportunidades o porque va de por medio mi vida en alimentación, mi integridad, mis derechos humanos. Tengo ese privilegio. Aunque cuando yo decido migrar, porque la palabra decidir es muy importante, cuando migras generalmente no es una decisión, es porque el lugar donde yo habitaba, aquí en Mérida, no tenía las condiciones que yo necesitaba para continuar estudiando teatro. Hace 25 años Mérida no es lo que es ahora. No, hace 25 años Mérida no era lo que es ahora. La gente que decidíamos estudiar teatro tenías dos opciones: o te ponías un IPI o más o menos buscabas alternativas para medio hacer teatro en esa época, ¿no? Había alternativas muy dignas, muy loables. Sin embargo, yo en mi mente joven decía, yo no soy eso, yo no puedo con eso, no sé qué significa, y además obviamente como que la cosquilla de la aventura y de migrar era muy importante para mí. Llego a Jalapa y me dicen, ¿y tú de dónde eres? Y esa pregunta, hasta la fecha, no me la puedo contestar. ¿De dónde soy? Vengo de un padre chilango, como la torta de tamal, de abuelos españoles. Y vengo de una madre yucateca, de bisabuelos turcos, mezclados con mayas y españoles. ¿De dónde soy? Tengo una mezcolanza, esa palabra me encanta, tengo una mezcolanza de culturas en mi atrás, en mi haber, que muchos yucatecos tienen, porque migrar, tener parientes turcos no es novedad, no es nada nuevo. Aquí en Yucatán todos tienen algo que ver con los turcos. Y entonces yo digo, bueno, soy yucateca, pregúntenle a un yucateco si me ven como yucateca, porque es muy determinado, ¿no?, la imagen del yucateco. Soy chilanga, yo nací en Ciudad de México, jamás he vivido ahí. Soy veracruzana, viví muchos años, tengo una hija de ahí. Mi crecimiento de adulto fue ahí. Y pregúntenle a un veracruzano si me considera veracruzana. Entonces entiendo que parte de la migración también se sitúa en lo que uno mira, en lo que uno ve, en cómo te ves, en cómo hablas, más allá de la cultura, más allá de las tradiciones, más allá de lo que te acostumbras. Entonces considero que mi estatus migratorio es híbrido. Cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Soy una híbrida o una yucawach. Todos saben acá qué significa yucawach. Soy una mezcolanza entre híbrido turco, yucawachera. Y hago tortitas veracruzanas, picadas veracruzanas también. Entonces, eso para mí me hace pensar, ¿no?, que voluntariamente salgo de Mérida cuando era adolescente. Yo me crío en Mérida, mi familia pues es esta mezcolanza extraña, y me voy a Veracruz, a la Facultad de Teatro. Allá, pues más allá de todo lo que implicó para mí, pues llegar adolescente, entrar a esta
convención del teatro cercano al centro del país, donde hay muchas opciones y mucha migración de estudiantes de todo el país y de muchas partes del mundo. Es una ciudad de estudiantes y de artes en particular. Yo me embarazo y vivo esa etapa siendo madre joven y soltera. Y me hacen preguntarme mil veces, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? No estoy sola, ya tengo con quién compartir la vida y pues regreso a Mérida. Cuando yo regreso a Mérida con el bagaje de la escuela de teatro, que es mega rigurosa, con una fortaleza en sus técnicas y en sus disciplinas y en su quehacer teatral, y con el bagaje del centro del país, de directores y de compañías fuertísimas de ahí, llego y me topo con Mérida, que apenas inicia la escuela de teatro, que apenas inicia una formación pedagógica, que apenas inician la academia, ¿no? La investigación apenas inicia en esa época estaba la compañía, o empezaba, no había ni compañía, empezaba una compañía estatal, empezaba la UNAI, la ESAI en esa época, y yo digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque ni estoy capacitada para ser maestra de universidad, estoy criando y tampoco tengo amistades, porque justamente mis amistades que hice cuando yo vivía aquí también migraron porque no encontrábamos en Mérida lo que aspirábamos, ¿no? Entonces creo un hueco teatral, un hueco donde pasé varios años preguntándome realmente, porque aparte llego, me topo con 2, 3 grupos y me asusto mucho porque me confronto conmigo y digo, esto es teatro, esto es lo que quiero hacer, y no por demeritarlo, sino porque yo tenía otro concepto y había estado en otro tipo de técnicas y de dinámicas, y entonces me resguardo, y mi primera opción es cuidarme, ¿no? Resguardarme, ausentarme, y me voy dando cuenta que el gremio teatral aquí se va cerrando a la gente que estudia aquí, a la gente que se forma aquí, y a la gente que tiene amistades aquí. Y los que venimos de afuera o los que tuvimos otras experiencias, pues tenemos que estar, ¿no? Queriendo meternos en el circulito yucateco de teatro, y pues vamos ahí, ¿no? Picando piedra. No es por ser mejor o peor, o por ser mayor o menor, ¿no? Es porque te toca entrar a un círculo que ya se forma, que tiene sus propios maestros, que tiene sus propias dinámicas, que tiene sus propias experiencias, y que, pues, como bien dice el compañero, hacer comunidad, está hecha ya una comunidad. Entonces, pues sí es picar piedra, ¿no? Para poder entrar. Y pues, aquí estoy picando piedra. No, pues ahora, ya después de muchos años, emocionalmente también tiene mucho que ver, porque cuando no te consideras de ningún lugar, o no te consideran de este lugar, cuando te cuestionas acerca de tu pertenencia, de tu personalidad, o de tu idea de ti mismo, pues sí tienes que pasar un tiempo para poder asimilar, aceptar, incluso ir a terapia, poder entrar como en una armonía, en un equilibrio primero personal, para poder abrirte la posibilidad de trabajar con, sin o a pesar de lo que hay afuera, ¿no? Cuando tú estás en tu centro, es mayor probabilidad de que puedas adaptarte, que esa es otra palabra muy importante para mí, ¿no? La adaptación, la resiliencia. Aquí estoy con todo este bagaje y me adapto a lo que hay, ¿no? Y trato de poder entender, asimilar, aceptar y permitirles apertura, ¿no? En mí y en los demás. Cuando yo encuentro mi centro, cuando encuentro mi equilibrio, me permito hacer teatro con todo lo que hay y con quien está, ¿no? Con quien desea, con quien se puede, y también mi bagaje y mi madurez, ¿no? Y pues seguirme preparando, seguir estudiando. Yo no he dejado nunca de trabajar físicamente, por ejemplo, ¿no? Y eso me permite poder seguir vigente
Y eso propiamente para mí ya es ganancia, ¿no? O sea, ya una vez que me permito estar, entonces sí, aprendo a hacer mis postulaciones para las convocatorias, que son muy diferentes a hace 20 años, aprendo a hacer mi carpeta, aprendo a usar redes sociales, mi hija es la que me enseña, aprendo a moverme en este círculo de las nuevas generaciones, no solamente como actriz, porque además te enseñan a ser actriz y solamente eres actriz y no conoces otras cosas cuando estás en la escuela formal de teatro. La formación es rigurosa en técnica teatral. Y ahora me voy dando cuenta cuando va pasando el tiempo y digo, no, pues también tengo que aprender a gestionar, no, pues también tengo que aprender a escribir, ¿no? A redactar proyectos, a mover luces, a dirigir, de ser docente, y entonces ya te vuelves multitask, como ya me autodefino ahora, actriz multitask. Cocino y barro y también tejo y también soy coach de entrenamiento corporal, todo. O sea, ¿por qué? Porque aquí no solamente uno es actriz. Y pues a eso, ¿no? Para mí migración, aparte de moverte, es transformarte. Gracias. Creo que sin ser la intención, llegar a Yucatán se ha ampliado a llegar a mundos nuevos, ¿no? Es imposible no dialogar con ellos porque cambia tu mundo cuando te trasladas de un punto a otro. Y creo que comentaste algo que para mí fue interesante, que es el punto de equilibrio. Es cómo encontrar un punto de equilibrio ante tanto cambio, ante los cambios. Un punto de equilibrio ante quizá los saberes, como en tu caso, tú migraste a buscar conocimientos diferentes y luego regresar y dialogar con los conocimientos, quizá que ya sabías y los estás leyendo de otra forma, o un mundo transformado con nuevos saberes y nuevos conocimientos. Ciertamente, como dice Dani, había un Yucatán donde aparentemente no había nada a hacer. Voy a quemar 30 años. 30 años en donde efectivamente tenías que salir si querías estudiar una licenciatura en artes, no para ser actor ni para ser bailarina como fue mi caso, sino para tener el reconocimiento académico y claro, ampliar los conocimientos. En mi caso, yo migré para ampliar mis conocimientos, no es que no se me ofreciera, yo quería conocer otra cultura y saber la lectura de lo que yo sé a partir de otros ojos. Y créanme, cuando llegué fue, diablos, ya no entiendo lo que se estaba hablando porque tuve diálogo con otras maneras de percibir el mundo. Entonces, llegar a Yucatán y llegar a cualquier lado, yo me quedaría con la cuestión de encontrar el equilibrio. Si te sigues moviendo, nunca vas a llegar a ningún lado. Qué poética me puse, pero bueno, ahorita. Si partes de un centro, si partes de un punto, muévete. Movilidad también es estar vivo, movilidad es aprendizaje, movilidad es expansión, es apertura. Pero ¿de dónde partes? ¿No? ¿Cuál es lo que te sustenta? ¿De dónde te tienes afianzado? Y es ahí donde dices, bueno, podría estar en el finish del mundo, pero bien agarrado. Ahora, también es cierto que es una lectura de mujeres criadas en el siglo XX y de un hombre criado en el siglo XX, ¿no? También ustedes a lo mejor nos escuchan y dicen, lo estoy, espero que haya volteado a abrir el micrófono, tal vez ustedes lo estén viviendo distinto, o es de generación del siglo XXI. Quizá lo estén leyendo distinto, quizá llegar, y ahora vamos a saber con José, quizá llegar a Yucatán en el siglo XXI siendo el siglo XXI. Siempre he dicho, ¿viste las torres gemelas caer? ¿Eres siglo XXI o siglo XX? ¿Te acuerdas? ¿Está en tu imaginario? Eres siglo XX. ¿No está en tu imaginario? Eres siglo XXI. Siglo XX todavía. Entonces, bueno, Juanita, tú también te has buscado muchos saberes en diferentes lugares del mundo. Llegaste a Yucatán, no sé, y dialogamos al respecto hace un rato, porque no coincidimos en tiempo y espacio. No sé si ya con una propuesta, cómo fuiste recibida, cómo ha sido este transitar, si quisieras comentarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Soy Juanita Morjola, soy
soy actriz y narradora de cuentos. Cuando hablamos de migración, inmediatamente los cuentos vienen a mí, porque los cuentos son energías libres que caminan por el mundo sin necesidad de pasaporte ni visas de trabajo. Y eso pues se van subiendo en los cuerpos de cada persona y se van dejando además transformar por los diferentes territorios. Mandela decía que hizo un libro para los niños con los cuentos de África y se reía de los narradores, ¿no? Porque decía que los cuenteros a veces quieren hacerse de los cuentos populares y decir, este cuento es mío, esta versión es mía, pero los cuentos son libres. Entonces los cuentos al final siempre van a encontrar las rendijitas por donde escapar y por donde caminar. Y yo creo que toda la gente que es medianamente sensible, de alguna manera siempre va a sentir el llamado a la aventura, el llamado a evolucionar, el llamado a crecer, ¿no? Yo en lo personal nací en medio de una migración forzada. Primero mis padres, son chilenos, ellos tuvieron que huir de Chile por la dictadura militar a Perú y yo nací en Perú. Y luego mis padres, cayó la dictadura en Perú, tuvieron que emigrar a Ecuador. Y ahí también a mí me obligaron, porque pues mi modo era muy chiquita, ¿no? Ya, primero fue obligación política por mis padres, pero luego ya mis papás me tenían que llevar. Y bueno, llegué a Chile de vuelta cuando acabó la dictadura muchos años después y fue muy duro también porque era como volver a la tierra prometida. Después de 20 años, al fin la familia volvía a su territorio y yo realmente era de otros territorios y de otras culturas, ¿no? Desde niño me pasaba viviendo en Perú, viviendo en Ecuador, que Ecuador y Perú son países limítrofes, por lo tanto tienen pedos. Y entonces yo a los 9 años, mi secreto, pero así cerrado con candado de oro, era que nadie se fuera a enterar que yo había nacido en Perú. Porque y el día que se enteraron, me gritaban, traidora, tú nos quitaste las tierras. Entonces era muy fuerte, ¿no? Y luego llegar al fin a este Chile y sentirme que yo de chilena no tenía nada. Y fue realmente en el teatro donde yo encontré como mi ombligo, ¿no? Hablando un poco del equilibrio que hablaba mi compañera, ¿no? Años después parece que me quedó gustando esto de migrar y de caminar y pues llegué a México. En algún momento les quiero compartir una anécdota porque hablo un poco de esto de sembrarse, ¿no? Desde dónde uno parte. A partir de esta infancia luego viví en diferentes lugares, me moví por diferentes ciudades en Chile, viví en Argentina, viví incluso en la isla de Pascua, en Rapa Nui, que es la isla más lejana de todas, o sea, era como que yo ya adentro mío se había formado un ser transhumante, ¿no? Y así pasé muchos años de mi vida formada como actriz. Tuve la suerte de formarme en una escuela de teatro que era del cuerpo. Y creo que eso me hacía muy dueña de mi teatro, muy creadora desde la raíz de lo que yo hacía. Y creo que eso fue algo que yo agradezco a la vida que haya sucedido porque le dio fuerza a mi arte, ¿no? Muchos años después, viviendo en Ciudad de México, yo enamorada de México, por supuesto ya me creía mexicana totalmente, porque además México se parecía mucho más a Chile, o sea, mucho más a mis historias de infancia que Chile. Yo, muchos años después, cuando llego a México, me encuentro otra vez con la cultura del maíz, que era donde yo me había criado en Ecuador. Entonces yo creo que solamente ya porque había maíz, yo me sentí mexicana. Y hasta me volví danzante mexicana. Entonces yo danzaba con mis plumas y todo, y un día pues la palabra, como se llamaba a la persona que llevaba el círculo, me dice, oiga Juanita, ¿cuándo usted va a pedir su fuego? Esta es la anécdota que les quiero contar, ¿no? Entonces yo le digo, no puedo pedir el fuego, le digo a Edgar, que significa llevar la copalera, porque eso significa hacer un compromiso de 4 años, yo no voy a estar 4 años aquí. ¡Ay, Juanita! ¿Qué decía? Y como yo soy bien clavada, yo era la primera que estaba, la primera en llegar, nunca faltaba, o sea, yo ya me sabía todas las danzas, yo todas las plumas de color de... Entonces, bueno, él cada vez me decía, pero ¿por qué no
cuando usted pida su fuego y usted trabaje su fuego, usted va a estar sembrada. Usted ya no va a ser como el viento, sin raíces. Edgar, yo te entiendo, pero es que yo no puedo hacer ese compromiso. Y al año me dijo, ¿sabe qué más? Ya me tiene cansado. Tome su fuego y trabájelo, me dijo, porque a usted le va a tocar aprender a centrarse en usted misma, porque usted es como el viento, ¿no? Y entonces eso realmente para mí ha sido esto que nombras, ¿no? ¿Dónde está nuestro ombligo y nuestra fortaleza? Porque ser un artista independiente requiere de mucha fortaleza. Entonces, cuando yo, bueno, después de que empecé a hacer teatro en Ciudad de México y todo, y no sé qué, cae la pandemia y fue como sin trabajo, sin nada, y llego a Mérida. Y bueno, la verdad es que ya había estado en Mérida antes, pero volví a Mérida y la verdad considero que Mérida es una tierra muy amable cuando uno es una persona muy artesanal en lo que hace, ¿no? Porque de alguna manera el tiempo en Mérida es como que ¿tú quieres hacer un proyecto? Ahí tienes el tiempo, ¿verdad? Pero si no estás pilas, el tiempo se pasa, y pueden pasar 4 años y tú sigues con tu gran idea y el tiempo sigue pasando, ¿no? Es muy diferente que si tú vives en una gran ciudad o en un lugar donde hay mucha acción, tú tienes una idea al día siguiente, la persona de al lado tiene tu misma idea y la hizo. Entonces eso te hace muchas veces estar como arribita del caballo, ¿no? Entonces siento que también la oportunidad de estar en territorios que son quizá que aún no están en la gran matrix, no son súper cosmopolitas, nos da la oportunidad realmente de hacer un trabajo artesanal bien hecho, ¿no? Con tiempo. Ahora viene todo el tema de los recursos, no solo económicos, humanos, porque aquí todos los artistas hacen de todo. Entonces tú quieres que un músico trabaje contigo, pero el músico está más ocupado que tiene que trabajar en no sé cuántas otras compañías, tiene un montón de chamba, hace clases, entonces olvídate tener que coordinar horarios en el equipo de trabajo. O sea, yo también ya tengo mis tantitos años, ¿no? Entonces, yo la verdad ya no estoy dispuesta a trabajar solamente porque me den la chela en el bar, o sea, ya no trabajo así alguna vez en la vida, ¿no? Pero hoy en día pues no, porque a mí me interesa que sea retribuido mi trabajo y sobre todo porque me interesa que mi trabajo vaya floreciendo, ¿no? Porque también es muy rudo dando todo y nunca recibir nada a cambio. O sea, al final por eso me dedico a otra cosa, honestamente, ¿no? Porque uno también puede hacer teatro por hobby y pasarlo mucho mejor. Entonces sí creo que en el migrar hay como un ejercicio muy profundo de sembrarnos a nosotros mismos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos decir y replanteárnoslo constantemente. ¿Qué quiero decir? ¿Realmente lo que estoy haciendo tiene sentido? ¿Me gusta? Porque si no está conectado realmente con nuestro deseo, nuestro anhelo de vida profundo, es insostenible. Es insostenible hacer arte y más aún si estás solo, lejos de tu casa, lejos de tu familia, lejos de los espacios que ya conoces, lejos de las políticas que conoces, ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que no solo es un ejercicio de conocerse mucho y de saber qué es lo que uno quiere comunicar, sino también el ejercicio de volverse, que esto también lo aprendí cuando viví en la isla Rapa Nui, volvernos autosuficientes. Tú sabes lo que necesitas, hazlo, incluso si eso significa trabajar con otras personas. Yo en lo personal también, igual que mis compañeros, hago de todo. He llegado a hacer monólogos donde incluso corto el boleto. Y la verdad que sí está medio triste también, porque el arte también es verdad que es comunidad. Ahora, no siempre esa comunidad son los amigos, ¿sí? Yo creo que la comunidad requiere mucho respeto y como ahí también sembrar la palabra, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que necesita la comunidad artística o teatral para mantenerse sana? Y eso muchas veces no es para nada ser amigos. Uno puede estar totalmente en desacuerdo con la visión de vida de otra persona, pero
encontrarse en un muy buen lugar y en un muy buen entendimiento a la hora del trabajo. Y eso siempre es un aporte. Entonces yo sí creo también que como estos, no solo migrantes, como artistas que tenemos que hacerlo todo, también tenemos que tener unas tijeras súper grandes para ir cortando constantemente todo lo que nos pesa de más, porque al final si andamos viajando, el exceso de equipaje se nos empieza a hacer muy pesado, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia como migrante aquí en Mérida, considero que Mérida ha sido una comunidad que me ha acogido. No ha sido fácil, yo creo que en ningún lugar es fácil, pero por lo menos creo que ha sido más acogedor que lo que fue quizá en Ciudad de México, no porque la gente sea diferente, sino porque la velocidad para mí forma como me gusta trabajar. A mí me gusta digerir las cosas que hago. No puedo estar trabajando todo, bueno, ya a esta altura de la vida. Antes quizá me gustaba demasiado como con el látigo, ¿no? Hoy en día ya no. Ya me cansé. Ya quiero más tranqui, ¿no? Más tranqui. Y porque también me gusta sentarme en algún momento a ver un atardecer, y no quiero tampoco estar todo el día viviendo estresada, ¿no? Entonces, eso, yo creo que me siento un poquito al debe aún con todos esos proyectos que yo visualicé cuando llegué a Mérida, que yo vi que podían hacerse y que han pasado ya casi 4 años y aún están en ese imaginario, porque también la realidad y la imaginación son dos cosas que van muy separadas, y porque además cuando uno está solo o sola, ya no le puede echar la culpa a nadie, entonces es muy evidente las falencias que uno tiene y los errores que uno comete, es evidente. Entonces eso también creo que migrar es algo que agradezco mucho de ser una persona que haya viajado mucho, que me ha ayudado a conocerme mucho y a pulirme también, porque en lo personal a mí el arte me llena, me nutro de mi teatro, de mis cuentos. Entonces, si yo no tuviera esa oportunidad de mirarme y de mirar donde no está funcionando definitivamente, no podría avanzar, ¿no? Y bueno, quiero compartirles que estoy muy feliz también hoy día porque nos ganamos ayer con mi compañía que se llama Lagartijas en Patines, una convocatoria, así que alegría. Ya me estoy saltando en una pata porque yo creo que todos aquí, se hayan ganado o no se hayan ganado, saben lo duro que es todo el proceso de postular, ¿no? Que es un parto doloroso. Pero bueno, es primera vez que yo, me gané también este año un Enarte, pero es primera vez en toda mi carrera artística que yo me he ganado una beca. En Chile presenté muchas becas, nunca me gané nada, entonces, bueno, esa es una puerta que me ha abierto este territorio también, y eso lo puedo compartir. Tanto que de repente me quedo así como que, tantas cosas que me gustaría seguir hablando. Pero hay algo que me recordó a otro coloquio que fui sobre medios culturales, escucharte decir la raíz, el ombligo, y en este coloquio decían que el problema actual es que se nos olvida que pasamos la era posmoderna, que estamos regresando a lo moderno sin ver todos los cambios deconstructivos y rizomáticos de la posmodernidad que ellos conciben, algunos de ellos conciben que nos están llevando a una metamodernidad. Y escuchándote yo digo, chispas, a lo mejor es muchas veces el conflicto de nuestra identidad, que nos seguimos viendo como raíz y no como rizoma, y no como una deriva constante, y que quizá las mitologías hay que revisitarlas porque son traducciones, ¿no? Entonces una vez de la revisitación ves que realmente se están refiriendo a la raíz como nosotros nos concebimos como raíz. O por ejemplo, alguien que me enseñó, mi madre yucateca, me dice, es que aquí se busca porque en la cultura maya siempre se está buscando, nunca se encuentra, pero como una forma de crecimiento.
Y por eso el yucateco busca y lo busca, pero no lo busca, porque está en constante crecimiento. Entonces, ¿cómo las lecturas y las traducciones pueden ser distintas? Entonces, muchas veces yo digo, mi conflicto es que, aunque pase una posmodernidad, me quedé con la modernidad, viviendo la metamodernidad, y estoy en una lucha constante. Y pues de mi edad son muchos papás de ustedes también, entonces también este conflicto es heredado. Entonces, es decir, como debemos de revisitar la posmodernidad para volvernos a entender desde una mirada de constructiva, rizomática, de deriva, de cambio, de fluidez, para poder habitar una metamodernidad que va y viene del pasado, presente y futuro. Es muy loco, no sé, lo estoy entendiendo apenas, pero escuchándote yo dije, decimos mucho raíz, pero ¿cómo pensamos la raíz? ¿Hacia dónde llevamos esa raíz? Y otra cosa que me pareció maravillosa es la paciencia, que nos puede llevar también a un cambio constante de un lugar a otro. La paciencia de ver qué son otros modos de producción, de gestión, de entender, de vivir el tiempo, que también con Carlos platicamos, que a medida parece que no pasa nada, pero cuando te das cuenta ya sucede todo y te quedaste atrás. Entonces, y otras ciudades no, te lo hacen muy evidente el paso del tiempo. No sé, me quedé pensando en eso. Adelante. Solo me quedé como con ganas de hacer una última reflexión, que era el tema que también en mi camino tanto me he cambiado de territorio, que en algún momento eso también empezó a ser un peso muy grande, porque casi como una adicción de rompo con toda y empiezo de cero, ¿no? Y esto también habla un poco de esta modernidad que dicen, de que todo es tan transitorio, de que todo pasa, sí, todo pasa, es verdad, la vida pasa, ¿no? Pero ese momento de detenerse siempre en algún momento nos va a alcanzar, siempre. Y entonces ese momento es muy importante. Yo creo que el proceso fue algo que me ayudó a conseguir este territorio aquí en Yucatán. Como detenerme y decir, de verdad, ya no quiero seguir corriendo por el mundo, ¿no? Porque también siendo artista es agotador, o sea, no solo corro y me rehago 1000 veces, sino que además el tema de que uno necesita como amasar la masa. Y creo que lo que dices del tema de la modernidad también, porque la tecnología es tan volátil y todo pasa muy rápido, y cuando también uno dice, ¿no? Cuando me hago carne, eso. Algo rápido. Justo lo que estás diciendo me remite a pensar que alguna vez en estos cambios entre los proyectos Jalapa, Ciudad de México, Mérida y otros países pensé, ¿cuál es mi casa? ¿Realmente cuál es mi casa? ¿No? Porque yo me llevaba a mi hija y a todos lados, ¿no? Mi casa es donde yo estoy. Siempre llegué a esa conclusión. Mi casa es donde yo estoy, donde estamos nosotras, donde yo me siento cómoda. ¿Dónde me siento cómoda? Estando conmigo. ¿De dónde soy? Y en eso me quedé pensando, ahora que le voy a dar la palabra a José. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Platícanos tu historia, la más joven de la mesa. Yo creo que nos va a dar una perspectiva muy distinta de llegar a Yucatán, lo que ha significado como estudiante estar en Yucatán y quizá separarte de un entorno conocido, familiar. Adelante. Bueno, yo me veo más joven de lo que soy, tengo 29 años y nací en el 96. Y bueno, mi viaje migratorio comenzó cuando me mudé de la Ciudad de México, de donde no me reconozco absolutamente para nada, y es una ciudad a la que no regresaría más que para visitar, conocer, ver a una obra, algo así. Y bueno, de ahí me mudé a Campeche, que Campeche es la ciudad de donde es toda mi familia y una ciudad vecina con Yucatán. En Campeche podría yo decir que ahí está mi raíz, pensando en la raíz desde una perspectiva más mesoamericana que eurocentrista, que bueno, o sea, como ahí está mi núcleo, ahí están como mis raíces, y estas raíces se han expandido y han hecho como, vaya, estas, digamos, voy a decir raíces territoriales se expandieron
hacia Mérida, siendo como dos territorios que colindan, haciendo también raíz aquí en Yucatán, que yo llego en 2014 para estudiar en la entonces ESAI, hace 11 años, y donde sigo ahora en la UNAI porque yo tuve una ruptura con el teatro. Entonces, en algún momento, igual como mencionó Daniela, yo no quería saber como nada del teatro. Más que del teatro, como tenía problemas con la comunidad. Entonces, sí quería seguir haciendo teatro, quería seguir viendo teatro, pero había un conflicto con la comunidad. Entonces, esta ruptura me hizo como atravesar una transición disciplinaria, también buscando cómo sostenerme por mi cuenta en la ciudad, porque algo que también yo tenía claro era que no, en ese momento de mi vida yo no quería regresar a Campeche, a pesar de que ahí está como mi raíz, porque bueno, ahí está mi mamá. Entonces, bueno, o sea, como el ombligo, ¿no? O sea, pensando como en el ombligo, pues en Campeche está mi mamá. Y bueno, yo no quería como regresar, quería como expandirme en este territorio por mi cuenta. Entonces, bueno, yo tengo como, soy como igual un poco multitask porque he hecho muchas cosas, desde servicio al cliente, trabajo de backstage assistant, producción y bueno, muchas otras cosas para sostenerme, como un poco malabarear. Creo que también esto es una particularidad quizá de los creadores escénicos, que tenemos como que atravesar como muchas disciplinas en la búsqueda de herramientas que nos ayuden como a sostener o diversificar nuestros procesos creativos y colaborativos con otros creadores. Entonces, bueno, yo estoy aquí en Mérida desde el 2014 y aquí encuentro una casa, porque aquí me establecí, aquí me desarrollé, aquí está, bueno, o sea, como he empezado a construir una familia también aquí en Mérida, como que me sostiene y me impulsa como a crear y a seguir desarrollándome. Es justo esta familia que he encontrado aquí en Mérida la que me ha dado ese último empujón para que yo retomara mis estudios universitarios. Y ahora ya estoy por terminar mi licenciatura en la ahora UNAI. Entré en ESAI y ahora soy UNAI. Ese ha sido también un proceso de transición muy interesante, porque yo entro con una generación en la que casi todas las personas de esa generación ya migraron y no están aquí en la ciudad. Entonces, como esos puentes como creativos o estos procesos de creación que se desarrollaron alrededor del 2016 y 2018, soy el único vestigio que queda de ello, porque soy la única persona que se ha mantenido como en este territorio o ha buscado estar presente entre generaciones, ¿no? Al menos a muchas personas que componen como la organización del Congreso, así las he conocido, acercándome a las temporadas de muestras escénicas de la universidad o incluso en fiestas. Entonces, eso a mí me compone de una forma pues diferente, ¿no? Porque es como, bueno, esa generación con la que yo inicié no es la misma con la que voy a terminar la universidad, y me he como pues buscado picar piedra, como dice Dani, como entrar como a muchas otras que me termina pues me depositan como en un panorama, no sé, en una especie como de panorama muy amplio, ¿no? Porque es como pues de dónde soy o con quiénes pertenezco o dónde está mi comunidad. Y eso en algún momento me hizo pensar que si yo no tenía comunidad no era posible que yo estableciera como puentes con otros creadores, lo cual pues ya a la José del pasado ya le quedó claro que eso sí es posible, aunque yo me mueva como desde una individualidad, no desde el colectivo. Puedo entrar a pesar de ello al colectivo y también buscar mis propias oportunidades
de trabajo en el ámbito escénico. O sea, yo proponer mis proyectos, yo aplicar las convocatorias, yo estar presente, buscar abrirme las puertas. Que también en el 2014 era cuando se comenzaba como a desarrollar todas estos colectivos escénicos independientes, a trabajar con tu grupo de la universidad y comenzar a aplicar convocatorias, a muestras de proceso, etcétera, ¿no? Y ahora lo que yo veo, o como yo lo experimento ahora, es que eso ya se estableció de alguna forma como un modo de trabajo. O sea, como tú, sí aplicamos a las convocatorias, pero también sabemos y tenemos claro que no es la única forma en la que podemos llevar a cabo nuestros proyectos escénicos, sino también buscamos formas de autofinanciarnos o buscamos tocar otras puertas que nos permitan hacer realidad nuestros proyectos sin depender de una u otra oportunidad de financiamiento. Y bueno, o sea, creo que yo, para mí, o como yo habito el territorio, como lo veo en mi día a día, para mí es evidente el cambio que se observa como en la ciudad. Y eso me hace pensar que, bueno, sobre la migración creo que es compleja y también me lleva a pensar como mucho en procesos de identidad, o sea, como pensar y reflexionar cómo yo me identifico. Y creo que la ciudad ahora específicamente, bueno, voy a hablar de todo el estado, creo que sí, Yucatán está atravesando como un proceso de transición complejo por migraciones constantes, ¿no? Ya sea como de personas que llegan desde otros lugares del mundo a establecerse o vienen solamente como de paso, como turistas. Esto también de alguna forma nos roza, ¿no? O sea, nos impacta como locales y creo que también como creativos, ¿no? Entonces, esto también me hace pensar como en la defensa del territorio y de la identidad, o sea, sí como comunidad, pero también desde una individualidad, como yo me reconozco y también se me escapó la palabra. Sí, o sea, como yo me reconozco y también defiendo como esta postura, pero no en una calidad de defenderme como de todo el mundo, sino como la tomo con orgullo. O sea, con orgullo decir, bueno, esta es mi identidad, así me identifico y así voy a transitar como y todos los territorios a donde me lleve el camino artístico que yo decida recorrer. Entonces, bueno, eso pensaba, ¿no? Como respecto a cómo yo llego a Yucatán, pues yo llego para buscar como esta profesionalización y ahí sigo como en el camino. Ha sido un camino como muy interesante, incluso como esta transición disciplinaria. Me ha enriquecido mucho como creadora escénica porque me ha dado múltiples herramientas para enriquecer mi quehacer y también me ha llevado al circo, que ha sido una pieza fundamental en mi proceso, porque con las personas hacedoras de circo he encontrado una familia que le ha dado como mucho sentido a lo que a mí me gusta ver como espectadora también y a lo que me gustaría crear y bueno, me ha llevado como a reflexiones poéticas también que han sido muy emocionantes. Y como artista escénica que busca como sensibilizarse y emocionarse, ahí he encontrado un sentido que no hubiera pasado si yo no hubiera decidido, para empezar, decidir estudiar teatro, aplicar y llegar a Yucatán. Gracias. Ha aparecido mucho la palabra comunidad, la necesidad de una comunidad, el formar una comunidad, el llegar solos y querer formar una familia al fin y al cabo. Y algo que me dijiste que me resonó mucho es que también ha sonado mucho la palabra individualidad.
yo sola, yo meter el proyecto sola, también me lleva a reflexionar sobre esta condición individual que vivimos ahora, pero es una individual, me parece, pensada desde un colectivo, no individual como ser humano, egoísta, centrado en sí mismo, sino soy parte del todo, pero soy yo. No sé, casi esa resonancia, yo si nos quisieras hablar cómo percibes este artista individual y cómo el constante movimiento que te ha construido. Sí, creo que en la búsqueda creativa de cualquier artista escénico, uno busca como su propia directriz creativa o su poética. Y ya a eso me refiero con esta individualidad y tomarla con orgullo, porque si yo, platicábamos hace un momento como si yo me comparto, de esta plática tengo esta reflexión, ¿no? Si yo me comparto con asertividad, con confianza y con claridad, puedo atraer a otras personas a este rizoma del que hablas también, ¿no? Y ahí se comienzan a tejer puentes en comunidad. Yo cuando hablo de mi encuentro en el circo, una comunidad que es muy atractiva y muy apapachante para mí es porque mis procesos creativos me llevaron allá. O sea, mi individualidad me acercó al circo y en el circo yo conocí una comunidad. Entonces, a eso me refiero con buscar la individualidad y presentarte con confianza y orgullo a picar piedra, entonces, ¿no? Porque ya no hay una búsqueda por querer encajar como con un grupo u otro, sino naturalmente se va llegando como a ese lugar que te da confianza y puede potencializar como muchas cosas, tanto a nivel creativo como a nivel personal. A eso. O raíz mesoamericana. Me remontó mucho eso porque fue, vamos a reconstruir la palabra raíz. También pensando así. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario hacia los aquí presentes. Les gustaría expandir la conversación hacia otros lugares con algunas experiencias. Abro el micrófono si alguien quisiera preguntar algo al respecto. Pues yo soy música, toco la viola, igual estudié en la UNAM. Yo vengo de muchas partes, igual que ustedes, vengo de la Ciudad de México, pero nací y crecí hasta los 10 años y después yo no me sentía a gusto de mi familia. Ellos querían que tuviéramos una infancia donde jugáramos en la calle y todo, porque llegamos a Chetumal. Pero me fui a Jalapa a estudiar, porque también estaba buscando estudiar música. No me gustó Jalapa, no me atrapó, no fue parte de mí. La cultura es muy hermosa, el café es riquísimo, el clima es delicioso. Llego aquí a Mérida y me gusta mucho el plan de estudios que tienen en la UNAM. Y bueno, yo también honestamente me identifico mucho con Juanita, que llegas como que de la ciudad y tu familia es de allá, entonces llegan así como a estar, como le dicen, a las vivas, ¿no? Entonces yo llego aquí a Mérida y digo, no, tengo que hacer todo, tengo que hacer de todo, tengo que ponerme avispa y no sé qué, y empiezo a hacer proyectos y proyectos y proyectos. Y bueno, afortunadamente queda uno, le hago un disco, está en Spotify. Sí, y yo te dije, bueno, yo ya alcancé el máximo que quería hacer, ya me realicé, hice un disco, hice un proyecto de mujeres, músicas, con compositores de aquí de Yucatán. Pero me topo llega pandemia y todo esto y digo, chispas, o sea, me gusta la música clásica, me encanta la música académica, definitivamente desde los 15 estoy en esto, un poco grande para los músicos, ¿no? Que empiezan casi desde recién nacidos, ¿no? Bueno, y me doy cuenta y Juanita me dio en el clavo porque dijo, si no te gusta lo que estás haciendo, si no te mueve, entonces, y ahí es cuando yo me topo con pared, ¿no? Digo, chinga, es que me encanta la música, pero no me gusta el estilo que tiene la música académica, como muy jerárquica, muy cuadrada y cerrada, ¿no? Y bueno, hace poco descubrí, oye, también
gusta el rock y siempre me ha gustado. Yo fui emo cuando tenía 14 años, ¿no? Entonces hay una reconexión ahorita en este momento de mi vida, ¿no? Y bueno, me gustaría saber, yo estoy viviendo en una generación donde me la paso en Instagram, Facebook y busco ideas, cosas, pasando reels, ¿no? A veces uno no se da abasto, hay muchísima información y toda la quieres adquirir, sí, exacto, sobreestimulante. Entonces, una de las que me quedé sin teléfono hace como 2 meses, fue tan hermoso porque no tenía la chispa de teléfono, voy al baño, teléfono, voy a esto, ¿no? Entonces fue muy reconfortante, pero también fue, me puso en este pensamiento de, creo que también quiero estar actualizada, quiero saber qué está pasando en el mundo y también saber cuándo detenerme y decir, ya, esto fue suficiente, ¿no? Yo quería preguntarles entonces, sobre todo Juanita, esto que dijiste, ¿no? Sobre detenerse. Yo todavía tengo la chispa, tengo 31 años y digo, quiero irme a Chile, quiero irme a Colombia, quiero irme a todas partes, quiero recorrer el mundo, ¿no? Pero también siento esto que dicen sobre la raíz, lo que menciona Daniela y tú y todos ustedes, ¿no? Desde dónde te mueves porque yo estoy en Mérida y digo, aquí me siento a gusto, aquí me siento cómoda, aquí me veo en mi vida y sí me veo viviendo en un pueblito y así, con mi cosecha y todo. Pero también está esa sed de saber qué más hay afuera, ¿no? Entonces yo quería preguntarles un consejo. Bueno, yo les sugeriría a cualquier persona joven, sobre todo, que salga y que viaje y que abra sus horizontes y que sienta incertidumbre y que llegue a lugares nuevos y que choque con los lugares y que se cuestione si realmente es eso lo que quiere hacer. Porque creo que cuando realmente llegamos a un lugar y chocamos y no entendemos, cuando decimos es que esto no me está resonando, es el momento más importante de los artistas, o sea, realmente cuestionarnos qué queremos, por qué queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Y en ese sentido creo que abrir los horizontes es muy bueno porque el arte se hace a partir de la observación de la vida. Entonces, si solamente estamos observando el teléfono, pues la vida se nos está pasando y realmente, o sea, ahora sí en serio, no se saca mucho de todo lo que uno hasta guarda en ángulos, ¿no? Por si acaso para el apocalipsis voy a guardar cómo se hace fuego con un cordón de zapato. Pero bueno, al final, ¿cuándo vas a usar ese video? Nunca lo vas a usar en tu vida, a menos que realmente te dediques a ir a la montaña y a hacer sobrevivencia. O sea, realmente si uno no pone en acción todo lo que la mente está como moviendo, pues nunca va a hacer nada. Ahora también viajar también es una manera de escapar. Es lo que digo, en algún momento también yo dije, necesito parar, o sea, ya no puedo más volver a rehacerme una y otra vez. Pero por lo que cuentas, por el proceso en el que estás, creo que es súper importante que salgan y quizá ahora en vez de pensar en 5 países, piensa en uno y métete hasta las profundidades y métete en la selva o métete en la montaña con la gente que hace música popular. O sea, yo sí creo que hay que salir de los espacios de comodidad y dejarse empapar por la vida y después tener los momentos donde discernir toda esa información que ha entrado en uno, ¿no? Porque si no, no se hace el decantamiento de la información. Es súper bonito cuando uno está inspirado y se permite el ejercicio opuesto que es parar y escribir, componer, grabar, lo que sea tu arte, danzar, ¿no? Pero el decantamiento, porque en el decantamiento recién a uno le empiezan a caer los 20 de lo que fue el viaje, de lo que fue la aventura. Eso. Pienso que a veces la comodidad es peligrosa, es una trampa, ¿no? Ahorita estas generaciones les encanta la comodidad, la inmediatez, todo sucede, ¿no? La percepción del tiempo es muy diferente
Y creo que, pues está lindo estar cómodo, claro, o sea, ¿a quién no le gusta, no? Tener un auto, tener un trabajo estable, tener dinero constante, claro que lo persigue, sobre todo porque pues esta labor hace que lo persigas todo el tiempo, pero en la incomodidad es donde se encuentra el rompimiento. Para que uno pueda crecer requiere romper su entorno, romper las creencias, romper lo que uno creció, romper, y de ahí entonces parte, ¿no? La iniciar. Creo que es muy importante que te rompas y que alcances, ¿no? Todo hacia donde puedas. Es que no hay límites, el límite está aquí, ¿no? El límite está en tu teléfono. Y pues anda, Sheila. Sí, también mi consejo venía por ahí que yo creo que el arte y la música necesita muchos referentes. Es difícil, ¿no? Pero quizás busca, explora, pero de una exploración más de una introspección, porque a veces digo que vamos a los lugares a hacer una foto, a publicar y a decir estuve acá, pero no, en contacto con esa cultura, con la música, con la manera de hacer teatro, con la música, con el pensamiento, con la cultura de ese país no puede enriquecer, no puede llenar. Al final estamos compuestos, somos como un rompecabezas, ¿no? De figuras que te van llenando y al lugar de otra cultura puedes encontrar imágenes de la música. Por ejemplo, si vamos a ir a Cuba, que encontraría tantos referentes, un lenguaje musical tan amplio, tan popular, donde lo popular y lo clásico se fusionan y crea una identidad maravillosa. O ir a Colombia, o ir a Brasil, eso debe ser espectacular. Y más ese lenguaje de la música que también está más universal, creo que pudiera. Lo difícil es hacerlo, no pensar, es muy lindo, pero yo creo que si tienes la oportunidad, llenan de todas esas vivencias. Sí, quiero hacer una reflexión, que igual viene de algo que hace rato estábamos platicando, que se dice mucho de los yucatecos que son muy buenos con los foráneos y con los extranjeros hasta que la persona dice que se va a quedar a vivir aquí, ¿no? Y porque al final nos gusta como pensar, o sea, nos gusta recibir cosas de fuera, ¿no? Nos sentimos muchas veces aislados aquí en Yucatán del mundo, y en estos 20 años de gran progreso en este estado nos gusta recibir cosas de fuera, pero ya cuando vemos una amenaza, entonces es como, ay, esta persona me va a quitar el trabajo porque sabe más que yo, no sé qué, ¿no? Entonces hace rato estábamos platicando mucho que el Congreso, pues lo que busca justamente es pues hacer comunidad, ¿no? Y que al final todos estamos juntos en esto, y no se trata de ser menos artistas para que ellos tengan más cosas, sino al contrario, entre todos llegar a más oportunidades para todos, ¿no? Y entonces el ego y el miedo, como poder dejarlo aparte, y estos espacios, darnos cuenta de qué necesita la gente, ¿no? Entonces, si alguien, o sea, si llega un nuevo artista, cómo lo integramos también, ¿no? Porque está muy bonito escucharlos a ustedes, pero ahora cuestionarnos nosotros, que ya somos los de aquí y que también estamos hambrientos de nuevas experiencias. Si ya sé que alguien llegó, pues ¿qué hago para que forme parte, ¿no? De la escuela tal vez, o de mis grupos? Entonces, qué bonito no tener congreso, qué bonito tener festivales, qué bonito hacer proyectos, involucrar a más gente, y no sé si quieren como alguna cosa que les haya servido a ustedes de cuando les recibieron, o qué cosas les arroparon, o qué podemos hacer para involucrarlos. Bien, yo creo que algo que a mí me encantaría observar en Mérida, quizá no existe y yo por ignorante no lo sé todavía, pero sí creo que sería maravilloso como un acto de rebeldía que hubiera más teatro en las calles, teatro desbordando en las universidades, como un poco ese acto también de lo que es el teatro, el arte, la rebeldía también de decir basta, o sea, no queremos esto que está pasando con estos nuevos sistemas capitalistas opresores, y de alguna manera el arte es un espacio de rebeldía, que la gente se junte, que la gente se
encuentre ya más allá si son de aquí, si son de allá. No te muevas. Bueno, eso, creo que salir un poco, ya sé que hace un montón de calor, pero en la noche, ¿dónde están los espacios artísticos de donde se encuentra la comunidad, no solo los artistas, ¿no? Ya rápidamente. Yo pienso que algo que sería genial, que yo he visto en otros países, en Colombia por ejemplo, hay teatros en cada barrio, hay teatros en cada colonia, no es en el centro, aquí tenemos esa centralización y teatrito un poco se aleja y se va alejando ya de los lugares, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de conocer Latinoamérica y he visto que la gente hace comunidad en el teatro de su barrio, en el teatro de su colonia, y esto no pasa aquí, ¿no? En otros estados hay algo, ¿no? Pero aquí en Mérida, o sea que sería genial un teatro, está genial, bueno, está un poco casi circo, un teatro en Chupunao, está repito, un teatro en Montes de América, ¿no? Un teatro en Carcín, un teatro donde cada uno de ustedes vive en pensiones, en progreso, en Cauqueles, en Cocal, ¿no? O sea, que hubiera un teatro en cada colonia, en Vergel 1, 2, 3, o sea, así lugares que uno dice, oh, pinche. O sea, sí, que hubiera teatros y que la gente, esto me recuerdo que la vez que fui, las mamás de las personas que estaban participando en los encuentros de teatro hacían los vestuarios, hacían la comida, apapachaban a los chiquitos que estaban presentándose, los papás, o sea, eran los que estaban armando el templete, la tía, la abuelita, los que salían con su sillita a ver que la gente desfilara en la calle y se encontraran en el teatro de la colonia. Eso no se A ver, muy rápido, la verdad son muchas preguntas, pero lo resumiendo, la primera, hablando de las comunidades, ¿cómo entran a esta comunidad? Yo sé que el mexicano es muy abierto, ¿no? A decir, hacer amigos y todo. Yo estuve viviendo 6 meses en Brasil y claro, había comunidades de brasileños y comunidades de argentinos y pues bueno, argentino hablaba igual español, pero hacían su propia comunidad, o sea, hacían su propio grupo, no había un grupo de mexicanos, brasileños y argentinos, no, estaba dividido, los argentinos, los brasileños, y luego yo intentando entrar en alguna de esas dos comunidades, y nunca dejas de ser el que no es de aquí, ¿no? Esa pertenencia. Entonces, en México, digo, tú lo viviste como al contrario, la verdad es que como mexicanos somos muy de apapachar, de hacer como esa pertenencia, ¿no? De sí, ya eres parte del grupo, y eres mexicano, y te enseñamos las groserías, y listo, ya, ¿no? La verdad, pero estando fuera, ¿cómo puedes ser parte de esa comunidad? Yo ahí sí viví eso, lo que mencionabas ahorita de realmente esto es lo que quiero, que estoy haciendo aquí, creo que es momento, ya viví lo que tenía que vivir, creo que es momento de regresar a casa, pero ya no es tu casa, porque fuera de Estados Unidos antes de que fuera 2 años, ¿no? En diferentes lugares, entonces, pues ya tu casa es tu familia, más que nada, ¿no? Pero yo soy de una ciudad de Toluca, entonces yo no me siento de Toluca, nunca me sentí, y regresar ahora fue como de, ya, vámonos. Y bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo accedes a esa comunidad? Y la segunda, ¿cómo te adaptas a un lugar después de tanto movimiento? Algo que me pasó ahorita llegando a Mérida, bueno, yo ya vine buscando esa estabilidad, ¿no? Dije, bueno, está, otra vez volver a iniciar desde cero, como lo mencionaban. ¿Cómo te adaptas? Porque yo firmo mi renta y la firmo por 3 meses. Y dije, 3 meses es un chingo, o sea, no, ¿cómo voy a estar aquí 3 meses? Pero dije, a ver, Gabriela, slow down. Dijiste estabilidad, ¿no? Pero pues es difícil porque vienes de estar 1 mes en cada destino y eso era todo, pues, así viviste 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo te adaptas a un lugar después de tanto movimiento y que sí se vuelve un poquito adictivo? Es que ahora me quiero ir a Progreso, es que ahora me quiero ir a bailar, chévere, es que, etcétera. Entonces, ¿cómo te adaptas?
mezcla de cómo entras en comunidad. Ya con esas preguntas iremos cerrando por cuestión de tiempo. Adelante, ¿quién quiera? Sí, en mi caso, voy a empezar por la adaptación. Yo traté de romper con la raíz de Cuba, así que ya no voy a regresar. El cubano es un migrante muy fácil, porque por muy mal que te vaya aquí está tan malo que quédate aquí. Por muy mal que te vaya, como otro que alguno dice, tengo la opción de regresar, para nosotros no es opción. No es opción regresar y más como pinta aquello. Y yo creo que la adaptación es como a fuerza, es como quédate, entiéndelo, sufre, adáptate. A mí, yo digo, mi experiencia es única, se me ha hecho bastante fácil entrar a la comunidad, se me ha hecho cómodo, no ha sido complicado. Con todo este tema que habla de la lucha de la identificación, los cubanos entramos en eso, parece que no vienen a conquistarnos. Y ustedes necesitan más ayuda, es como nos apoya muchísimo, hay otros problemas que también no voy a minimizar, pero yo no lo he sentido. Y crear comunidad, yo creo que no he pedido permiso. Como yo voy a llevar, voy a hacer la obra que yo quiera, con la gente que yo quiero, te convenzo. Ha sido un proceso de seducción también. Crear comunidad ha sido de seducción porque nadie, cuando llegue aquí, no me conoce, yo no puedo decirte, no, yo en Cuba, mira, tengo este proyecto, trata de enamorar a esa persona en ese tiempo, seduce, que quiera trabajar contigo, que quiera ser parte de tu comunidad, y a partir de ahí vas creando. Y yo creo que eso es atreviéndose, no esperando por nadie, no pidiendo permiso a nadie, y adaptándote. Yo creo que emigrar tiene un poco de morir. Hay como una muerte en esa migración, esa muerte es muy dolorosa, es muy triste, pero creo que ese morir tienes que convertirlo en un renacimiento. Tienes que volver a nacer y a partir de ahí es como te va adaptando. Ve matando, pues esas cosas se van a ir muriendo y vuelve a nacer. Así es como yo lo veo. Y también la oportunidad que comentaba adelante, que todo aquello que en el pasado que tú no podías hacer, pues ahora es una oportunidad para hacerlo, porque ya estás sola, entonces ya no hay excusas. Y eso creo que es lo más interesante, como de decir que ya no le puedo echar la culpa a nadie más yo. Entonces ese momento es muy decidor de uno mismo y de tener. Por eso yo creo que realmente el arte no es para todos, porque también es mucho sufrimiento. Entonces uno sí tiene que tener una convicción muy profunda y por eso debe cuestionarse una y otra vez si realmente lo que está haciendo es lo que uno quiere hacer. Porque para vivir la vida sufriendo en el arte pues no vale la pena, para eso es mejor dedicarse a otra cosa. Pero cuando uno realmente dice, ok, hay muchas cosas malas, pero al menos estoy entrando en el diente a esto que yo tanto tiempo quería hacer, eso es una satisfacción del alma. Entonces eso es lo que al final me mantiene comiendo tortillas con frijol hasta que mejoren las cosas, ¿no? Y que es natural. En danza contemporánea, para saber que estás en el centro tienes que salir del centro. Para caer tienes que suspenderte. Esa es la naturaleza humana, no pensarla como una sola cosa, un solo individuo, una sola identidad. Y bueno, en el caso de Brasil yo viví ahí 4 años. Sé que existen los hispanos y los brasileños, pero también estaba en mí ser brasileña al mismo tiempo que soy hispana y no cerrarme con los hispanos o querer no ser hispana y ahora soy brasileña. No, yo amo Brasil y voy a vivir 20.000 veces a Brasil, pero creo que es la escucharnos. Si voy a entrar a una comunidad es escuchar. Y soy freirista, 100% Paulo Freire, y creo mucho en su movimiento sociocultural, totalmente. Y él dice, yo llegué a Brasil y ya no era mi Brasil. Me ofrecieron trabajo y me dijo, tengo que parar para saber qué Brasil es ahora y proponer en diálogo con la comunidad. Entonces, muchísimas gracias. Yo sé que quedaron temas pendientes. Expandamos. Muchas gracias. Poder encontrar, sobre todo en un principio, personas afines. Quizá no van a ser las más profesionales, las más fantásticas, pero el tema de que sean personas afines van a ayudar mucho a echar a volar el proyecto, porque en lo personal yo
prefiero a alguien afín a mí a tener al súper artista increíblemente profesional con el cual yo no me siento afín, porque eso se hace muy pesado, sobre todo cuando uno inicia los proyectos. Entonces también decir, ok, ¿en qué nivel estoy? ¿Cuál es mi situación? Y lo que necesito es energía que fluya. Quizá mi espectáculo no va a ser esto que yo imagino, pero al menos estoy en este nivel que es auténtico. Y eso creo que es importante. Invitados en el panel, también muchas gracias a ustedes por estar acá y tener el tiempo de escuchar, de también dar su voz. Los invitamos a seguir la programación del Congreso. Tenemos actividades hoy en la tarde en Mérida y mañana también en Mérida, el CERN, que son 3 actividades, es decir, que puedo decir que están invitados a una de mis casas, Casa Circo, donde, bueno, uno igual encuentra la familia de artes y de circo. Y también les comentamos que acá tenemos aguas y refrescos que la Casa de la Cultura está entregando para todos los que están presentes, y tenemos un poquito de catering, tenemos artículos a la venta de la mercancía del Congreso.